Ya está empezando. Perfecto. Sí. Vamos a descongelar. Sí. Ahora sí. Vamos a subir esto. Fuerte. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. El Señor es muy bueno, queridos hermanos. El día de ayer estuvimos estudiando, hemos terminado lo que es el libro del Génesis, con un personaje llamado José, que también es como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos podido aprender que el Señor estaba en el control de su vida, a pesar de las dificultades que estaba viviendo, ¿no? Y así es, amados hermanos. Dios siempre está en control y nada, absolutamente nada pasa desapercibido. Sí, no lo que pasa. Entonces, quiero que me acompañen en una pequeña oración para iniciar. Y saludos también a nuestros queridos hermanos del Zoom, hoy del Meet. Amado Padre Celestial, bendito Dios, primeramente, Señor, pedite perdón, Padre amado, por nuestros pecados, Dios mío. Amado Señor, amado Cristo, te pido, Padre Santo, la guía de tu Espíritu en esta mañana, Señor, y que puedas tú, Señor amado, utilizarme para poder dirigirme a tu querido pueblo, Señor. Yo sé que tú nos amas, tú nos quieres, Dios mío, y dame ese de nuevo, Señor, dame esa sabiduría para poder compartir tu sagrada Escritura en esta mañana, Padre. Te entregamos este servicio en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos. Como pueden ver y han debido observar en el mundo que ahora hoy estamos viviendo, si tú sales a la calle, ya todos creen en Dios, así, ¿no? En el Señor. Y lo pondría yo entre comillas, porque hoy en día podemos ver iglesias abarrotadas, o sea, mucha gente, mucha afluencia, ¿no? Pero si nos ponemos a escuchar el mensaje que se está compartiendo, es un mensaje que deja de lado la Biblia, que deja de lado al Señor. Es más, escuché decir, ¿no? Y he visto que decía una persona que la palabra de Dios no es suficiente, o sea, eso es palabra antigua. Dios está hablando hoy, dice. Y es palabra fresca, palabra nueva, dice. Entonces empezó a nacer lo que es hoy en día, que personas se nombran apóstoles y profetas y todo eso, ¿no? Y usa, ¿no?, la palabra del Señor de acuerdo a su conveniencia. Pero como dice el apóstol Pedro, queridos hermanos, que la palabra de Dios está completa. Nosotros no podemos añadir ni quitar nada de lo que aquí está escrito, porque si no va a ser un castigo tremendo y terrible, que la persona que hace eso va a sufrir y padecer. Y lastimosamente creo que no están dimensionando eso, ¿no? Nosotros sabemos que Dios desde el cielo nos está observando y observa su creación, ve qué estamos haciendo, cómo estamos caminando, cómo estamos andando y cómo estamos administrando su palabra, cómo sus siervos están llevando su rebaño. Porque Jesús, antes de partir, habló con Pedro, y es en el Evangelio de Juan, les aconsejo que lo puedan leer, en el cual le dice Pedro, ¿no?, después de que ellos salieron a pescar y no pescaron nada, Jesús ya había resucitado, ¿no? Y le dice Jesús a Pedro, 3 veces le dice, ¿no?, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y bueno, pues Pedro dijo, sí, Señor, te amo.
Y la tercera vez le dijo a Pedro, ¿no?, la misma pregunta, si le amaba. Y Pedro le respondió, ¿no?, entristecido, le dice: Señor, tú conoces o tú sabes que te amo. Entonces, el llevar adelante un ministerio, una iglesia, se requiere amor a Dios. Amor a Dios, porque ese amor es derramado en el corazón, ¿no?, de los siervos del Señor, y ese amor hace también que sea capaz de poder amar a las demás personas, ¿no?, a los miembros. Entonces, eso es una parte bien importante. Entonces, cuando el Señor había formado a estas personas, había seleccionado a 12 discípulos para que puedan hacer esta misión de llevar el Evangelio, y no un Evangelio diferente, sino el Evangelio del Señor, que cuando Él empezó su ministerio, no fue fácil. Incluso su primo, ¿no?, Juan el Bautista, que decía: arrepentidos. O sea, nosotros somos pecadores, amados hermanos, somos pecadores. Y demos gloria a Dios que Él nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Cristo, ¿no? Entonces, siguientes láminas, pastor, por favor. Acá el mensaje lo titulé Perturbación al Evangelio, ¿no? Como les decía, amados hermanos, el Evangelio está sufriendo, ¿no?, porque lastimosamente personas, seres humanos, están luchando con el Evangelio, no están llevando adelante como tendría que ser, ¿no?, el mensaje del Señor. Y nosotros tendríamos que tener eso bien clarito, ¿no? Y bien importante también, amados hermanos, quiero hacer mención a esto porque creo que es importante. Cuando cantamos nosotros el himno, cuando ya se pasa lista, yo quiero que mi nombre esté ahí, yo diga al Señor: presente, aquí estoy, Señor. ¿Qué pasó cuando el Señor formó un grupo de personas, un 70 específicamente, en el libro de Lucas? Les salió y les dijo que vayan, él dice: no lleven buenas nuevas. Entonces estas personas fueron y volvieron con una actitud alegre, contenta, y se acercaron al Señor y sonriente les dijo, ¿no? Señor, no sabes, aún los demonios, los espíritus malos se sujetan a nosotros. No sabes, Señor, cómo nos ha ido. Entonces, el Señor, bueno, les miró con amor, ¿no?, porque estaban experimentando esa tarea, esa misión, quiere decirse, ¿no? Y el Señor les hizo reflexionar. Por lo menos cuando empecé la Biblia, yo también reflexioné en mi propia vida. Y les dijo el Señor: no te regocijes de que los demonios se sujetan, regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Eso es lo más importante. Tenemos que asegurar en nuestros corazones nuestra convicción de que si somos o no somos de Cristo. Y Pablo muchas veces y reiteradas veces va diciendo: si sois de Cristo, si verdaderamente sois de Cristo. Entonces nosotros tenemos que analizar a la luz de la Escritura si nuestra vida está reflejando lo que Cristo está diciendo. Porque Cristo dice: yo he visto caer a Satanás. ¿No? Pucha, qué grave, cómo lo está comparando. Y cuando les dice el Señor: yo soy el pan del cielo que descendió, y las personas religiosas de aquella época, como si siendo hombre se hace Dios y todo, y bueno, la gente no entendía, ¿no?, porque estaban en la carne, y aquel que está en la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Y entonces Jesús, al escuchar que murmuraban, les decía a ellos, ¿no?, si fuesen ustedes hijos de Abraham, se alegrarían, porque Abraham se alegró cuando yo nací. ¿Quién es? A ver, Abraham ya había pasado muchísimo tiempo. ¿Cómo se va a alegrar un muerto? No, Abraham estaba vivo, ¿no? Sabemos que Abraham fue el amigo de Dios, y Dios se lo llevó, y está ahorita ahí. También quizás nos está viendo, no sé, ¿cómo será cuando uno parte con el Señor? O como los ángeles nos están viendo lo que todos estamos haciendo en esta tierra. Entonces ahí le dice al Señor: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, cuando el Señor había formado a estas personas, había cumplido su misión, como hemos aprendido, ¿no?, consumado fue. Y el Señor, cuando ascendió, dejó a las personas y estaban llevando adelante el ministerio.
Siguiente lámina, pastor, por favor. Y en el libro de los Hechos aparece lo que es la historia de nuestra iglesia, ¿no? Como el Señor ha ido formando el pueblo, por el cual Él había dado su vida. No olvidemos que Dios dio su vida por ti y por mí, por los pecadores, por su iglesia. Y en ese testimonio que se estaba dando acerca de Cristo, hubo un hombre elegido por Dios para una tarea importantísima, que fue el apóstol Pablo. Gracias a él tenemos un evangelio, se podría decir, para los gentiles, ¿no? Donde él comunicaba las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y salió con su amigo Bernabé, lo que lo conoció, porque Dios había cambiado y había transformado su vida, y empezó su viaje misionero. Y cuando ellos estaban yendo a esa labor, empezaron a fundar iglesias, empezaron a dar las buenas nuevas. Y algo importante que se dice en la Escritura, los gentiles, dice, que recibieron con gozo la palabra del Señor. Bien. Entonces, en la siguiente línea, como pueden observar, está en lo que titula, ¿no? Pablo defiende su apostolado. Lastimosamente en la iglesia de Gálatas, el evangelio estaba empezando a ser perturbado. Ya estaban queriendo incluso mezclar, ¿no?, la ley más la gracia. Y nosotros sabemos que no hay obras que el hombre puede hacer para alcanzar al Señor. Entonces Pablo les dice, ¿no? Ahí que fue Dios quien lo eligió para la labor, para llevar la palabra del Señor. Siguiente línea, pastor, por favor. Entonces, Pablo, en el versículo 4 de este capítulo, les dice, ¿no?, que Jesucristo hizo una obra muy importante y les riñó prácticamente. ¿Cómo se van a prácticamente olvidar de lo que ya habéis aprendido, de lo que ya habéis escuchado las palabras, ¿no? Por eso dice en este punto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué importante, amados hermanos. Le estaba haciendo recuerdo a esta iglesia. Siguiente línea, pastor, por favor. Luego, aquí claramente dice que Pablo queda sorprendido de que la iglesia siguió un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, amados hermanos, como bien lo dice estas líneas, ¿no? Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, amados hermanos, y claramente dice el apóstol Pablo lo siguiente: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así es, amados hermanos. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, a las personas. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Aunque a las personas no les guste la forma en la cual las Escrituras nos dicen cómo debemos conducirnos en la vida, bueno, lastimosamente, ¿qué podemos decir, no? Porque Dios nos dice que no debemos callarnos. Debemos dar las palabras del Señor como están escritas aquí, sin aumentar ni disminuir. No es a conveniencia del público, llamémoslo así. Entonces, así es, amados hermanos. No se trata de dar mensajes motivacionales, no se trata de dar mensajes emocionales y todo eso, ¿no? Sino se trata de llevar el mensaje del Señor como Él lo hace. Muchos dicen, no, si tú eres cristiano, ¿por qué te enfermas? No deberías enfermarte. Tu
deberías ser próspero, tú deberías ser todo aquello, todo no. Las Santas Escrituras nos dicen, ¿no?, claramente, aquel que ama las riquezas va a amar más las riquezas que al Señor. Por eso el Señor dice que donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Y si tu corazón está con Cristo, pues Cristo es tu tesoro y tu gran recompensa. Porque el tesoro que ofrece este mundo va a fenecer, va a acabar. Ahora uno es joven, ¿no? Digamos, los problemas me considero todavía joven. Entonces, estoy agradecido con el Señor por el trabajo que me ha dado, por el vehículo que me dio para poder transportarme. Pero eso para mí no es una felicidad así brusca, ¿no? Sino que mi gozo es saber que Dios tiene el cuidado de mí. Mi gozo es saber que si yo parto de este mundo, estaré a su lado. Mi gozo es saber que en el hecho de mi muerte podré ver el cielo abierto y a Jesucristo a la diestra de Dios, recibiéndome, como fue con Esteban. Hermanos, la vida es tan frágil del ser humano que debemos pensar realmente si estamos perdiendo el tiempo o no. Y todo este tiempo también, para poder preparar este mensaje, he podido observar en mi propia vida que a veces soy más fiel a mi trabajo secular que a las cosas de Dios. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos priorizar nuestro servicio a Dios, porque eso es ocuparse del Espíritu, y eso es eterno. El trabajo que uno puede tener o estar desempeñando, no digo que no sea malo, ¿no? Simplemente que nosotros debemos dar la prioridad correspondiente. A veces uno es fiel, amados hermanos, y he visto, y he sido testigo también de un amigo mío, ¿no?, que estaba trabajando en cierta institución, lo entiendo, pero que después, despachado. Miren, queridos hermanos, cuando uno sirve a Cristo, no es en vano. Así barras, así acomodes las sillas, Dios lo está viendo. Y todo eso que tú estás haciendo, lo haces por tu Rey, por tu Señor. El estar presente en la hora indicada, haciendo todo lo que corresponde para el Señor, porque este es un tiempo precioso para el Señor. Este es un tiempo que nosotros hemos apartado para poder estudiar las Santas Escrituras. Entonces, debemos ver esa parte también. Y Pablo se sorprendió de que estos hermanos se estaban alejando de Cristo, ¿no? Se estaban yendo, por un ladito se estaban yendo. Entonces, Pablo luchó, queridos hermanos, en todo su ministerio. Ustedes agarran el libro de los Hechos y ven sus otros libros que él escribió. Luchó mucho contra la resistencia, luchó mucho contra aquellos que se oponían a Jesucristo. Y yo creo que él también dimensionó ese problema porque él también era un opositor. Pero gloria a Dios que el Señor se le presentó y se le reveló en el camino a Damasco. Y ahí su vida de este hombre cambió. Y cuando él fue enviado, él empezó a luchar. Y qué contradicente se puede decir, ¿no?, contra lo que él mismo pensaba antes. Pero qué importante es saber que cuando uno entrega su vida a Cristo, viene el Espíritu Santo y hace caer ese telón. Y uno agarra la palabra del Señor y empieza a entender lo que allí estaba escrito, ¿no? Entonces, amados hermanos, siguiendo con esta presentación, quiero basarme en el versículo número 7. Atrás, ¿no? Adelante. Dice, no que haya otro, ¿no?, hablando del Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Se quieren transformar, quieren moldear. No se trata, amados hermanos, de acomodarnos, se podría decir, al mundo, sino que el mundo se acomode a lo que dicen las Escrituras. Así debería ser, amados hermanos. Nosotros tenemos un molde,
El Señor dio un molde, una forma, una manera de seguir. Se podría decir que este es nuestro parámetro, ¿no? Es nuestra guía, es nuestra luz. Aquí está el plan de Dios. Nosotros no podemos traer el mundo acá. ¿Ya? Siguiente, pastor, por favor. Nada más. Entonces, si nosotros vemos al mundo como tal, y en el mundo se está lanzando el mensaje de Dios, se puede decir, ¿no?, que hay como dos personas también, hay dos evangelios, ¿no? Así. Como dos personas que son, digamos, uno que es cristiano y otro que no es cristiano. No hay medias tintas. To be or not to be, ¿no? That's the way, como dice. Entonces, en el mundo se está predicando el evangelio de Cristo y también se está predicando un evangelio distorsionado. Y la pregunta es, ¿cómo tú te estás alimentando? ¿Qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es esas buenas nuevas? ¿Y cuál es ese evangelio que está distorsionado? Siguiente lámina, por favor. Bien. El evangelio de Cristo, como podemos observar en esta pequeña imagen, ahí hay una persona, ¿no? Vamos a pensar que es el Señor Jesús. No sé si el Señor Jesús fue así, no tengo idea, pero cuando ya yo esté con Él podré ver cómo era el Señor, ¿no? Poder contemplar su hermosura, poder contemplar su rostro. Y si eso no te alegra, no te regocija, pucha, no sé, ¿qué más nos podría, digamos, motivar así en este caso, ¿no? Porque yo quisiera escuchar las palabras del Señor cuando esté en su presencia. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quisiera estar así? Yo creo que todos aquellos que hemos creído, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo acá se encuentra con una mujer, ¿no?, en el pozo. Una mujer que era samaritana. Y le compartió un mensaje, ¿no?, a esta persona. Y le dijo, ¿no?, si yo te voy a dar agua, ciertamente el agua que yo te dé nunca se va a terminar, porque saldrá para vida eterna. Mas si tú bebes de esta agua, de este pozo, volverás a tener sed. Y es así, amados hermanos. Cuando nosotros nos alimentamos o tomamos el agua, se puede decir, del mundo, y bueno, las cosas van yendo, van fluyendo, tenemos trabajo, tenemos, etcétera, recursos, pero un momento eso acaba, eso menua, y otra vez vuelves a tener sed. En cambio, con el Señor Jesucristo, el agua que bebes del Señor es una agua en la cual te purifica, es una agua que limpia tu corazón, es una agua que transforma. Es una agüita que si tú tienes un hueco bien grande en el corazón que va a llenar, y es un agua fresca que ofrece el Señor y lanza para la vida eterna. Y Dios también te dice que a pesar que puedan venir situaciones complicadas a la vida, yo estaré contigo, dice el Señor. Él nos va a acompañar en estos procesos complicados. Y hay algo importante en el libro de Lucas. Bendito sea el Señor, porque Él se presentó con sus discípulos y fueron a un cierto monte, y en el cual claramente dice el título, la transfiguración, donde Jesús se reunió con Moisés y con Elías, y los discípulos los reconocieron a ellos, ¿no? Entonces se acercaban donde el Señor y le dijeron, Señor, queremos hacer 3 enmarradas, una para ti, una para el otro. Y mientras estaba aconteciendo aquello, dice que una nube los cubrió, ¿no? Los cubrió. Y se oyó la voz, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él tenemos que oír, a Él tenemos que escuchar, a Jesucristo, a nuestro Señor. Y ese testimonio de Lucas nos lo remarca en el Evangelio de Segundo de Pedro. Pedro dice, no, nosotros oímos ciertamente la voz, porque eran testigos de Cristo. Entonces, Dios estaba hablando, a Él oiga. Entonces, Jesucristo estaba empezando a hacer también su ministerio, ¿no? Y nosotros tenemos que escuchar al Señor. Siguiente, pastor, por favor. Y en esta línea podemos ver que estaba profetizado que Cristo pagaría nuestra deuda a causa de nuestros pecados.
En el libro de Hechos, la iglesia cuando estaba surgiendo, y había un hombre llamado Esteban, que estaba predicando el evangelio de Samaria, y el Espíritu le dijo, ve a tal camino, ahí se encuentra una persona que está yendo a Jerusalén para adorar, y júntate a ese carro, le dice. Entonces, esta persona leía y decía, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Miren qué fuerte esa parte, porque cuando Jesucristo se encontró con Pilatos, Pilatos le dijo, no sabes que yo tengo poder para soltarte, que yo tengo poder para liberarte. Jesús simplemente le dijo, sí, pero ningún poder te fue dado si no viniere del cielo. Porque el cielo gobierna, mis hermanos. El Señor gobierna. Y entonces dice en el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando Abraham salió, no sé, ya no conocía al padre de su casa, Dios le dijo que mirara el firmamento y le dijo, cuenta las estrellas que ves ahí. Y eran mucho en gran manera. Así el Señor está formando su iglesia, amados hermanos. No hay un número específico. No hay, queridos hermanos. Como otras religiones hablan, ¿no?, del número 144, que cuando está mal interpretado. Pero no hay un número, queridos hermanos. El libro de Salmos habla y dice que el Señor cuenta las estrellas del firmamento y a cada una llama por sus nombres, dice, hermanos hermanos. Y en el libro de Apocalipsis dice que el Señor te va a dar una piedrecita donde ahí está tu nombre. Qué impresionante. Entonces, nosotros tenemos que escuchar al Señor, ¿no? Porque Él fue llevado como cordero tras de sus trasquiladores. Él llevó nuestros pecados, amados hermanos. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Qué importante es eso. Y todos los que, y en este contexto del capítulo 8, esta persona le dijo, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque la escritura dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y este hombre dijo, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Todos los que pasaron por las aguas del bautizo se han identificado con Cristo, han creído al evangelio que Dios ha dado por medio de su Hijo. Amén. Siguiente paso, por favor. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a creer en nuestro Señor. Ese es el Evangelio, amados hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Es un llamado, arrepiéntanse, dice el Señor en su palabra. Cuando el Bautista dice, arrepiéntanse. ¿No? ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Por decir uno, ¿no? Pues yo no he hecho daño a nadie, soy un buen tipo, etc. No, amados hermanos. Nosotros somos malos por naturaleza. Eso está en nuestro corazón. A pesar que no queremos hacer daño a alguien, digamos, pero ya en nuestro corazón, nuestra mente, ya estamos matando, ya estamos pensando mal. O no queremos reconocer el mensaje que Dios ha dado. Porque recuerden lo que dice el Señor a través del discípulo Juan, cuando él escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí todo chévere, todo bien. Pero después, ¿qué dice? Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Hasta ahí también está todo bien. Pero, ¿qué pasa con el siguiente texto? ¿Qué es lo que dice? El que rehúsa creer ya ha sido condenado. El que rehúsa creer. Hermanos, Dios ha dado su mensaje. El libro de Romanos dice que no había ni un justo, ni siquiera uno. No había quien haga lo bueno, no había quien busque a Dios. Si uno está aquí también, queridos hermanos, les recuerdo que es Dios quien les ha traído. Amén. Que es Dios quien te ha mostrado a Jesucristo. Amén. Yo cuando empecé esta travesía, se podría decir, del Evangelio, ahí en la universidad, bueno, de cierta forma creo que Dios utilizó algunos medios, y en el cual yo estaba siguiendo, llamémoslo así, un procedimiento, ¿no? En el cual decía, ir a la iglesia es bueno escuchar para Dios, orar, todo eso. Entonces ya me voy a la iglesia, y de por sí me nació una necesidad, se puede decir, de buscar a Dios. Ya estoy buscando, voy a buscar a Dios, voy a buscar.
lo encontré al Señor. Se podía decir, hasta por ahí. Pero ya después de haberme bautizado, después de leer las Escrituras, leyendo las Escrituras, encontré un pasaje que decía claramente, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Es Dios quien te ha traído a Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, que cuando Dios se acerque, no endurezcas tu corazón. Simplemente Dios te va a mostrar a Cristo y ahí está tu decisión. Y gloria a Dios que hemos nosotros aceptado ese mensaje que Dios ha enviado, ¿no? Por medio de su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre, Él padeció por nosotros. Y ese es el mensaje que estamos compartiendo también el día de hoy. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya un hombre salió a predicar un mensaje poderoso. ¿Y quién fue ese hombre? Fue el apóstol Pedro. Pedro, cuando estaba pescando y sacaron unas eficaces el hombre, le dijo al Señor, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Pedro, uno de los discípulos de Cristo, aléjate de mí, soy pecador. Y Jesús no le dijo, sí, tú eres pecador, me voy a ir. No. Jesús simplemente le vio y le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Miren lo que le dijo el Señor, yo te voy a hacer pescador de hombres. O sea, para Él, para que haga esa labor, ese mensaje del Señor, para que comparta. Y Pedro lo compartió, amados hermanos. Y en este mensaje corto dice, arrepiéntanse. A este Jesús que vino, ustedes lo crucificaron, pero lo crucificaron por ignorantes, se puede decir, porque la verdad todavía no se les había revelado en sus corazones. Y les dice, arrepiéntanse. Porque las personas que estaban escuchando este mensaje vinieron de diferentes naciones, pero entendían lo que Pablo o lo que Pedro estaba testificando. Y estas personas se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo. Y bueno, también la parte de la palabra de Dios dice ahí, los que estaban ordenados para vida eterna. Si tú has aceptado a Cristo, amados hermanos, amada hermana, es porque Dios te eligió. De alguna forma, de alguna manera. Quizás te predicaron el Evangelio mucho más antes, mucho más atrás, pero tu corazón ha sido abierto en el momento que tú has recibido a Cristo en tu corazón. Y así estas personas se salvaron de sus pecados, ¿no? Siguiente línea, pastor, por favor. Y algo importante. ¿Qué nos dice el libro de Efesios? A ver, yo soy salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Voy a decir. ¿Qué tendría que hacer el hombre para salvarse? Simplemente decirle al Señor, soy pecador, perdóname, sé propicio a mí. No tenemos que hacer nada, amados hermanos, más que entregar nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Porque el libro de Efesios claramente nos dice, porque por gracia sois salvos. ¿No? La palabra gracia es regalo, ¿no? Por medio de la fe. La fe es el vehículo con el cual nosotros hemos creído en ese mensaje del Señor. Y esto dice, no de vosotros, ni siquiera la fe es de nosotros, es de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así es, amados hermanos. No es por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, no se trata de ganar puntos para Dios, pero se trata de hacer lo mejor para Él, ¿no? Entonces, si tú compartes el mensaje del Señor a otra persona, pues es un trabajo noble que estás haciendo y es Dios quien está utilizando tu vida, ¿no? Y recuerda que por gracia eres salvo, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Después podemos ver en la siguiente parte, siguiente puntito, el cual dice 2 Corintios 5:19. ¿Quién escribió 2 Corintios 5:19? Nuevamente el apóstol Pablo. Y Pablo dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y después, ¿qué dice? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Dios
estaba reconciliando consigo al mundo. Porque el mundo por sí solo nunca busca a Dios. Nosotros mismos, amados hermanos, seamos sinceros. ¿Estaba a nosotros buscar a Dios? No. Era Dios que nos buscaba a nosotros. Por eso mandó a la persona que te mandó para que te hable del Evangelio. Por eso te incomodó para que puedas leerla. Porque Dios estaba tratando de reconciliarse contigo para el perdón de tus pecados y para mostrarte al Señor Jesucristo. Luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, cuando los discípulos vieron ese evento, ¿qué les dice el Señor? No, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se estaba refiriendo a su pueblo, a su iglesia. A nosotros nos dejó esa tarea, amados hermanos. Y en cierta forma se podría decir, es como cuando tú compartes el mensaje del Señor a otra persona, es como que Cristo también estuviera compartiendo ese mensaje. Por eso, solo Dios es capaz de producir eso en el corazón de sus hijos, ¿no? Porque nosotros también deberíamos ponernos tristes al ver a una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Y el hecho de compartir el mensaje del Señor, estamos haciendo ya una tarea mucho más grande, amados hermanos. Y aquí hay un pequeño cuentito donde dice lo siguiente, que un taxista estaba llevando a un pastor para dar su mensaje en la iglesia, y bueno, le lleva todo, comparte el Evangelio, y el taxista empezó a creer, y creyó al Evangelio. Empezó a asistir, empezó a servir, empezó a compartir el mensaje. Y bueno, pues, cuando llegó el momento en que el pastor murió, y murió también el taxista, se acerca Pedro, ¿no? Y le dice al pastor, aquí está tu corona, ¿no? Le da su corona, una corona chiquitín, y adentro estaba el taxista, ¿no? Y le dice a Pedro, no se imagina, ¿no? Que se acerca y le dice, toma tu corona, es una corona grande. Y el pastor, o sea, ¿por qué tan grande? Así somos envidiosos ahora, de nuestra naturaleza. ¿Por qué él siguió predicando a miles y muchos se han convertido todo? ¿Y por qué así? Recuerden, también está en Corintios, que cada obra que uno hace va a ser probada por fuego. Todo lo que nosotros estamos haciendo, la actitud del corazón que le estamos poniendo al trabajo del Señor, va a ser pasado por ese fuego. Si se va a quemar, bueno, quizás no ha sido con la actitud adecuada, la motivación correcta para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos es para su gloria. Amén. Y así tiene que ser, así estás en tu trabajo, igual, lo que hagas es para la gloria del Señor. O estás estudiando igual para la gloria del Señor. De eso se trata la vida del cristiano, ¿no? De poder ser luz y sal en este mundo. Y bueno, decirle que tocó una corona grande, y bueno, porque este hombre realmente había entregado su vida a Cristo, realmente se preocupaba por la salvación de los perdidos y estaba haciendo las cosas que eran referentes al Espíritu, ¿no? Siguiente paso, por favor. Luego vemos acá un evangelio distorsionado. Podemos ver una imagen de una persona agarrando la Biblia, pero bueno, demoníaco, digamos, ¿no? Pero está anunciando el evangelio. ¿Qué nos dice acá? Que Satanás conoce las Escrituras, mas no la obedece. Cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio, cuando se acercó donde el endemoniado gadareno, los endemoniados o los demonios le conocían, sabían quién era Jesucristo. Y le decían, todavía no es el tiempo. Has venido, ¿por qué has venido a turbarnos? Qué difícil, amados hermanos, a veces de entender, comprender. Estos seres sabían quién era Jesucristo, sabían y le temían, pero no le obedecían. Cuando Pablo también estaba iniciando el ministerio, estaba ya compartiendo el mensaje, estaba fundando las iglesias para el Señor, y había unas personas, unos hijos de Seba, si no me equivoco, que salían y estaban haciendo lo que Pablo, digamos, en cierta forma, no era que él quería hacer eso, ¿no? Sino que estas personas estaban expulsando demonios.
Y le dice, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, sal de este hombre. Mucha, y el demonio les dice a estas personas, a Pablo conozco, y a ustedes no. ¿Quiénes son ustedes? Así es, hermanos. Miren, si tú has entregado tu vida a Cristo, y si tú estás llevando adelante el mensaje del Evangelio, que Jesucristo nos dice en las Escrituras, estás haciendo un trabajo bien importante. Le estás quitando almas al enemigo. Y él, obviamente, él te va a querer destruir. Él va a querer hacerte caer, él va a ver tus debilidades y va a hacer lo imposible para que tú te desvíes, lo distorsione el mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanos. Siguiente pastor, por favor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice? El diablo te prefiere religioso. Gracia más obras, por decirlo, lo aumenta. Eso es lo que quiere Satanás. Él te quiere religioso. Cuando el Evangelio estaba teniendo empuje en el libro de los Hechos, ¿por qué digo empuje? Porque ahí se adhirió los gentiles. Y dice la Escritura que los gentiles recibieron el mensaje del Evangelio con gozo, alegres y contentos. Y Pablo y Bernabé se regocijaron, porque esa tarea les había enviado el Espíritu del Señor. Dios mismo les había mandado. Entonces recuerden las Escrituras que dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y eso a muchos judíos no les gustó. No les gustó, hermanos. Pedro también cuando fue llevado por el Espíritu Santo donde Cornelio y les testificó el Evangelio, estas personas creyeron y ahí se hizo un mini Pentecostés, ¿no? Y también fueron bautizados. Pero antes de que eso acontezca, Pedro tuvo una visión, ¿no? Donde salió un lienzo desde el cielo y bajaron animales que los judíos no podían comer, animales que eran inmundos. Y eso éramos nosotros. Éramos inmundos, éramos sin Dios, ¿no? Impuros. No podíamos estar delante del Señor. Y Pedro, la voz del cielo le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado, Señor, en mi boca. Yo sigo, yo soy, y conozco tu palabra, y soy judío, y todo, ¿no? Y la voz del cielo que dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Tú has entregado tu vida a Cristo, amado hermano. Te has arrepentido de tus pecados. No hay pecado que el Señor no perdone. Él te ha perdonado. Él te ama. Él ya no te ve más culpable. Él te ve justo. Pero no por ti, sino por Cristo. Porque Cristo dio su vida por ti. Amén. Y cuando Dios está arriba y Satanás, el enemigo, va y te quiere acusar, ¿quién crees que sale de la tuya? Jesucristo, el Señor, ¿no? Entonces, acá no es que es gracia más obras. Y cuando Bernabé y Pablo estaban retornando, se puede decir, a la iglesia, de cierta forma, habían venido otros hermanos de los judíos, ¿no? Y dice lo siguiente. Entonces, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren cómo estaban cerrando las puertas del Evangelio, las puertas del Señor. Si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Eso es lo que estaban diciendo. No, estaban siguiendo el rito de Moisés. Y Jesús también les riñe mucho más antes, les dice, ustedes predican y dicen cosas y más no lo hacen. Y unas personas están queriendo entrar, pero ustedes no le dejan. ¿No? Y como dice el Señor, hay dos caminos. Hay un camino ancho, ¿no? Donde está un camino lindo y todo, donde dice también cielo. Y hay otro camino estrecho que también dice cielo. ¿Y qué dice el Señor? Esfuércense por entrar por el camino angosto, porque ese es el camino que te llevará a la vida eterna. Y ese camino angosto, amados hermanos, muchas veces, te vas a luchar contra ti mismo, contra tu ego, porque ya no eres tú, no es tu carne, ahora es Cristo. Y Pablo lo dice claramente, lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, es el Señor, ¿no? Entonces, en estas pequeñas escrituras, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, tuvieron una contienda que no era pequeña con esas personas. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿no?, a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto, esta cuestión. No se podían poner de acuerdo. Ya, vamos al concilio. Pucha, ahí estaba la iglesia animándoles a Pablo, vamos, vayan todos ya. Fueron al concilio, el primer concilio en Jerusalén, a tratar este tema. Y bueno, ahí estaban todos reunidos. Y ahí el Señor también estaba al control, ¿no? Donde ahí les dice, no se les puede impedir, o sea, no se les puede obligar a estas personas a judaizar y todo, les empieza a decir, no, sino que salen con ciertas recomendaciones, pero el Evangelio del Señor prevalece, ¿no? Prevalece, y ellos volvieron con gozo, porque no se les impidió a los gentiles acercarse a Cristo, no se les impidió. Entonces ahí puede ver claramente también cómo el Señor está obrando y está teniendo el control de todo, ¿no? Siguiente pastor, por favor. Acá, mis queridos hermanos, podemos observar algo bien bonito en cierta forma, porque debería también constreñirnos en nuestros corazones. Es que Pablo con la iglesia, antes de partir a Roma, les encomendó mucho que se cuidaran de los falsos maestros y que velen por el rebaño y por ellos mismos, de estar atentos. Les ha recomendado bastante. ¿Y qué nos dice? Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso, cuán importante es saber nuestra condición delante de Dios. Por tanto, dice, velad, acordándoos, porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. No he codiciado plata ni vestido de nadie, dice Pablo. Antes, dice, vosotros sabéis que para lo que me han servido las manos, ¿no?, para poder trabajar, y así también poder nosotros ayudar a los necesitados. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, dice la Escritura, se puso de rodillas y oró con todos ellos, con toda la iglesia. Entonces hubo gran llanto, y todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Esta fue la última vez que pudieron ver al apóstol Pablo. Y Pablo estaba yendo a cumplir su misión a Roma. En el libro de los Hechos también dice que fue dicho por el Espíritu que le esperaban cadenas. Pero Pablo dijo, voy a ir, porque la tarea es la misión que Dios me ha encomendado y me ha dado. En su conversión, que Jesucristo tuvo con Ananías, fue lo siguiente: yo le mostraré a este hombre cuánto debe sufrir por amor a mi nombre. Sufrir en el buen sentido, trabajar para él. Y Pablo, cuando dice que ha acabado a la carrera, él dice, no, que de todos los pecadores yo me considero el primero. Y para que todos sean testigos de que Dios mostró en mí toda su clemencia, así ustedes también pueden acercarse a la verdad. Pablo, amados hermanos, tiene un trasfondo bien complicado, porque fue perseguidor de la iglesia. Estuvo cuando apedrearon a la muerte de Esteban y consintió en eso. Y estaba yendo a Damasco para hacer esa tarea.
porque todavía los ojos le eran velados, porque todavía no conocía al Señor. Y Jesucristo se le presentó y lo eligió. Las personas que estaban con Pablo podían escuchar la voz, pero no ver. Mas Pablo sí podía ver. Entonces Jesucristo le eligió a este hombre. Y este hombre nos da testimonio de que no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Así es, amados hermanos. Y el mensaje del Señor nos dice ello, ¿no? Cuán importante es. ¿Y qué nos dice, mis queridos hermanos? El mismo apóstol Pablo, en la iglesia de Corintia, en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo, que nos puede ayudar a discernir si de lo que nos están hablando es cierto o no es cierto. Yo les aconsejo también lo que acabamos de compartir: vayan a la Escritura y vean si estas cosas realmente son así, como hacían los hermanos de Berea. Deberíamos tener esa actitud todos. Y cuán importante es siempre lo que nos dice nuestro pastor, que nos mantengamos en oración y que estudiemos la palabra del Señor. Bien, pastor Pablo. Una más. Bien, la parte de la conclusión. El Evangelio, amados hermanos, del Señor Jesús es por gracia, no es por obras. No podemos añadirle nosotros obras a la obra que Jesucristo ha hecho, a la gran obra, porque Él es el sumo sacerdote que dio su vida y es suficiente. Así dice la Escritura. Siguiente. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Hermanos, como acabamos de leer en el libro de 2 Corintios, este mensaje, por ejemplo, no le cae bien, ¿no? A Satanás no le hace pago. Y a veces las personas no predican todo el consejo de Dios, como dice la Escritura. Y Pablo les dice, y también nos recomienda a nosotros, que no has reunido de poder anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso es nuestra visión también, amados hermanos. Puede haber palabra que para nosotros pueda parecer dura a nosotros mismos, pero es el consejo de Dios. Y debemos darlo tal cual lo dice acá. Siguiente pastor. Si alguien, o aún cualquiera de nosotros, os predicare otro evangelio diferente al anunciado en las Escrituras, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, maldición. El mismo Pablo dijo esas palabras. Si un mismo ángel del cielo viene, o nosotros mismos, no hablando de él, de los apóstoles, les predican otro evangelio diferente al que fueron recibidos, sea maldición. No lo crean. No hagan eso, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra profética más segura, a la completa. Esa es nuestra leche espiritual que dice el apóstol Pedro, ¿no? Que debemos tomarlo todos los días y a ver cómo está nuestro espíritu, ¿no? ¿Estará flaquito? ¿Estará gordito? ¿Cómo estará? Quizás yo ahorita me he puesto un poquito gordito, digamos. Quizás el espíritu esté flaquito, entonces no estoy alimentando al espíritu, tengo que alimentar al espíritu. Es muy importante eso. Entonces, lo mismo también les exhorto. Y esta parte, amados hermanos, que la verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Lo dice el comentario de Diario. Y es así. A veces una verdad distorsionada, acomodadito, es más difícil de percibir. ¿Y cómo podemos percibir? La única forma de percibir, amados hermanos, es en oración y es estudiando las Sagradas Escrituras. Amén. Que el Señor nos envió. Y muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Espero que sea de bendición. Gracias al hermano Oscar por la prédica, y siempre como una enseñanza final, tenemos que ir a nuestras casitas, comprobar las Escrituras, ¿no? Todo lo que decimos tiene que estar validado. En el mundo de la enseñanza y la investigación, cuando hacemos una tesis, todo tiene que estar demostrado. Que la palabra de Dios es más grande.